Y nos vamos a ir en estos momentos, vamos a viajar en el tiempo a la época de 1983, concretamente a los meses de noviembre y diciembre. Recordarán meses trágicos porque coincidieron 3 accidentes fatales en Madrid. Un accidente en Avianca donde hubo 161 muertos, también esos 2 aviones en el aeropuerto de Barajas que chocaron, dejando también muertos, y el incendio en la famosa discoteca Alcalá 20 que se cobró la vida de 81 personas. Contamos para analizar todos estos hechos con el escritor y colaborador de Centinela del Misterio, José Hernández Garbi. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar igualmente. Y a todos los espectadores de Intereconomía, por supuesto, y encantado de estar aquí pues, representando al Centinela del Misterio y a Carlos Bustos, que es el que nos guía. Habitual, también colaborador habitual de la redacción abierta con Rafael Núñez Huesca. Bueno, vamos a empezar, si le parece, hablando del terrible accidente de Avianca en Mejorada de Alcampo. ¿Qué pasó? Bueno, pues era un jumbo de la compañía colombiana Avianca, que iba a hacer el recorrido Frankfurt, París, Madrid, Bogotá. Y bueno, pues cuando se encontraba en la aproximación al aeropuerto de Barajas, por un error del piloto concretamente, de Tulio Hernández, pues se aproximó demasiado, hizo las maniobras de aproximación al aeropuerto demasiado pronto, se aproximó al suelo demasiado pronto y el avión impactó contra el suelo pues antes de llegar al aeropuerto de Barajas. El avión rebotó contra el terreno, contra un campo de cultivo, rebotó 3 veces. Y terrible, el accidente fue, además ya digo, un avión de esas dimensiones, un Jumbo 747, cargado de pasajeros, y como digo, pues bueno, después de chocar contra el terreno, capotó, dio la vuelta el avión y se incendió. Y a pesar de lo que pueda parecer, estamos viendo algunas imágenes ahora mismo, a pesar de lo que puede, nos imaginamos el accidente, ¿no?, tan dramático, pues hubo supervivientes. Hubo 11 supervivientes, y lo más curioso del hecho es que hubo una familia entera, la de Patrick Nuguer, que era un gendarme francés que viajaba a Colombia con su mujer colombiana para conocer a la familia de su mujer, y se salvó con su mujer y con sus 2 hijos pequeños, que tenían 2 años y 7 meses, creo recordar, eran muy pequeños, y lograron salvarse los 4 milagrosamente. 161 personas y justo esa familia se salvó. Se salvó. Hubo también otro caso muy curioso, el de un tal Hugo Bernal, un colombiano, un ingeniero electrónico colombiano, que también sobrevivió al accidente, y lo más curioso es que fue dado de alta al día siguiente, porque no sufrió ninguna herida. Simplemente pasó una noche en el hospital. ¿En qué posición del avión estaba? Creo que iba en la parte la cola. En la cola, en la parte posterior del avión. Y la familia de Patrick Nuguer, este gendarme francés, pues iba, creo recordar, sobre las alas, sobre una de las alas, y con el impacto salieron despedidos, pero ya digo, resultaron heridos, pero los 4 sobrevivieron milagrosamente. Y como quiero decir, en estos momentos, ¿cómo ha quedado el caso de cerrado? Bueno, sí, se abrió una investigación, las autoridades españolas abrieron, la Comisión de Investigación de Incidentes Aéreos abrió una investigación al respecto, en colaboración por supuesto, con los responsables de Avianca, la compañía aérea, y también los responsables del fabricante del avión, que eran Boeing, del Jumbo 747, que son... ¿Se llegó a determinar el porqué? Sí, se llegó a determinar que fue un fallo humano. Fue el fallo humano del comandante Tulio Hernández, el comandante de Avianca, que bueno, pues cometió un error de navegación y, como decía al principio, pues se equivocó en las maniobras de aproximación al aeropuerto de Barajas, y sin darse cuenta pues el avión impactó contra el suelo cuando todavía le quedaba bastante para llegar a las pistas de Barajas. Hay una historia muy curiosa que circula por las redes, que habla de que bueno, pues el comandante en un momento determinado sí que figuran las cajas negras, en el CVR, la caja negra que se encuentra en la cabina del avión, que registra todas las voces de los pilotos, pues se quedó grabado que se activaba. Los aviones llevan un sistema que es una alerta de aproximación al suelo. Si el avión se acerca demasiado al suelo, pues salta una alerta, y saltó la alerta. Y nadie dijo nada. Lo que pasa es que nadie le prestó atención. Nadie le escuchó. Nadie le escuchó. Lo que pasa es que existe una leyenda urbana que circula por internet,
en la cual se habla que el comandante Tulio Hernández llegó a decir, esta voz habla en inglés, esta voz pregrabada de la alerta habla en inglés, alerta sobre la proximidad del suelo, y esta leyenda urbana afirma que el comandante en un momento determinado le dijo a esta voz en inglés pregrabada, le dijo, cállate gringo. Shut up. Sí, no, se lo dijo en español, ¿no? Cállate gringo, ¿no? Pero la voz sonaba en inglés, ¿no? Lo cual es falso, es mentira, ¿no? En ningún momento el comandante dijo eso. Eso sí, no prestaron atención a esa alerta, que es muy sonora, además sonó constantemente, no le prestaron ninguna atención. No sabemos por qué, no se sabe muy bien por qué pasó esto. Qué raro. Sí, la verdad es que es un hecho bastante raro. Además, el comandante Tulio Hernández tenía una gran experiencia tanto en la compañía como piloto, y entonces pues resulta todavía más extraño, y todavía resulta más extraño que el copiloto y los dos, el mecánico de vuelo y el ingeniero de vuelo y bueno, el cuarto miembro de la tripulación que iba en cabina, que no advirtieran al comandante de esta anomalía, ¿no? De que se estaba aproximando demasiado al suelo. Es más, incluso llevaba el tren de aterrizaje ya bajado, cuando ya digo que todavía le quedaba bastante para llegar a la pista del aeropuerto de Barajas. ¿Es posible que en el GPS hubiera algún fallo y ellos pensasen que estaban más cerca de lo que realmente estaban, o quizás que no estuviesen en esa sala No, la verdad es que la investigación determinó que el error había sido humano, en este caso. Los aviones en aquel entonces, pues bueno, no tenían los dispositivos que a lo mejor pueden contar ahora, pero sí que contaban con esta alerta a la que hacía referencia, el Ground Proximity Warning System, que se llama, son sus siglas en inglés, y bueno, pues no le prestaron atención. Es que parece realmente sorprendente, además, que ninguno de ellos hiciera ningún comentario al respecto, ¿no? Y bueno, la aproximación a Barajas fue completamente manual, fue navegación manual. Y bueno, pues trágicamente se sucedieron una serie de sucesos que provocaron el accidente. Terrible. Y justamente también coincidió en el tiempo que unos días después, de repente, otro accidente también de una magnitud muy, muy grande en el aeropuerto de Barajas, con 2 aviones. Así es. Desgraciadamente, en un plazo muy corto, hay que recordar que el accidente de Avianca se produce el 27 de diciembre, y este accidente del que tú comentas, que se produce en las pistas de Barajas, pues se produce el 7 de diciembre. O sea, prácticamente, nada, 2 semanas... 2 semanas después. 2 semanas después, ¿no? Era un día de mucha niebla en el aeropuerto de Barajas, prácticamente no se veía nada, los testigos afirman que la visibilidad pues llegaba a muy pocos metros, y bueno, el accidente se produjo entre un avión de la compañía ya desaparecida de Aviaco y otro de la compañía Iberia. El de la compañía Iberia iba a hacer el trayecto Madrid-Fiumicino, el aeropuerto de Roma, y el de Aviaco iba a hacer el trayecto Madrid-Santander. Y bueno, pues en un momento determinado el avión de Aviaco invadió la pista de rodadura, cuando el avión de Iberia estaba a máxima potencia, estaba en rotación para el despegue, y bueno, se cruzó en medio de la pista, y el choque, pues hay que imaginarse que fue brutal. El avión de Aviaco quedó completamente desintegrado, el avión de Iberia se estrelló contra el suelo. Hay que recordar que bueno, pues en ese momento los aviones iban a despegar, iban cargados completamente de combustible, entonces pues la explosión fue tremenda. Comenzó a arder. Y comenzaron a arder los aviones y bueno, pues... ¿Cuántas personas perdieron la vida en este accidente? Pues creo recordar que fueron 80... Todas las que iban en el avión de Aviaco fallecieron, tanto la tripulación como los pasajeros. Creo recordar que iban 35 pasajeros y 37 pasajeros y 5 tripulantes, fallecieron todos. Y en el vuelo de Iberia creo que fallecieron, si no me falla la memoria, cerca de 80 personas. Aunque hubo 47 supervivientes, en el vuelo de Iberia hubo supervivientes. Porque Iberia era el que estaba despegando, ¿no? Iberia es el que estaba despegando, para que se hagan una idea los espectadores, pues bueno, estaba el avión en pista de Aviaco, y el de Iberia chocó en esta posición. Luego cayó contra la pista. Contra el suelo. Contra el suelo. Parece que en el último momento, según la investigación posterior que se hizo, pues el piloto de Iberia, también un gran profesional de la aviación, pues en el último momento intentó esquivar el avión, pero era imposible. Estaba ya a máxima potencia, ya no podía abortar el despegue y el impacto era inevitable. ¿Se ha visto lo que dicen esas 2 cajas negras? Sí, en la caja hay un dato curioso. En el caso de la caja negra del vuelo de Iberia, en un momento determinado el copiloto
la avisa al comandante, le dice: ¿qué son esas luces? Porque se encuentran de pronto con el avión de Aviaco en pista, y es que no tuvieron prácticamente tiempo para reaccionar, es que era imposible, el impacto era imposible. Y yo no estoy nada enterada de cómo funciona el mundo de la aviación, pero me pregunto, desde la torre de control no tienen un GPS cada avión para saber Claro. en qué posición se encuentran, y podría haberse evitado esto. Se podría haber evitado hoy en día, pero en aquel entonces el aeropuerto de Barajas no tenía un radar de superficie. O sea, los controladores de la torre de control no sabían en qué posición estaban los aviones en las pistas. Entonces, si lo hubiesen sabido, si hubiesen tenido ese radar, sí que hubiesen podido determinar que el avión de Aviaco se había confundido de pista y estaba invadiendo la pista de despegue del avión de Iberia. En aquel entonces el aeropuerto de Barajas, como muchos otros aeropuertos internacionales, carecían de ese sistema. A raíz de este accidente, el aeropuerto de Barajas contó con ese radar de superficie. Claro, es que me pregunto, preguntas que me surgen, ¿no?, al escucharle, si no tenía ese radar, qué raro que no hubiese pasado más veces, ¿no? Porque la niebla es algo muy habitual, cuando hay temporal, cuando es invierno, cualquier día. Claro, pero hay que tener en cuenta que un despiste lo puede tener cualquiera. Puede sonar muy fuerte, pero en aviación también puede suceder. Y bueno, pues con esas condiciones de visibilidad, pues en un momento determinado hay que tener en cuenta que manejar un avión es muy complicado, y en un momento determinado, si el piloto no cuenta con esas ayudas a la navegación que tenemos hoy en día, pues puede confundirse de pista. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hasta hace muy poco tiempo era famoso por este tipo de incidentes, y se producían a plena luz del día. En fin, son errores humanos que bueno, ahora se pueden evitar, pero en aquel entonces pues no existía la tecnología o no existían los medios para poder evitarlos, ¿no? Y es muy fácil, hay que darse cuenta de que por esa situación, estar en un avión, en la cabina de un avión, en un día de niebla cerradísima, es muy difícil a lo mejor ver las señales, o si están mal indicadas, o existe un momento, una fracción de segundo que de despiste, pues se puede desencadenar la tragedia. José, además, sé que tú has tenido acceso en exclusiva a hablar con uno de los supervivientes de ese accidente. No sé si puedes desvelarnos qué te dijo. En este caso era un testigo del accidente, era un empleado de Iberia. La verdad es que su relato es sobrecogedor. Yo conseguí entrevistarle y el hombre se emocionaba cuando me contaba la historia. Normal. Él era un empleado de Iberia, de los que conducían las furgonetas de traslado de tripulaciones, las que llevan las tripulaciones a los diferentes aviones, y él me contaba que en ese momento, era por la mañana temprano, pues él tenía un momento de descanso, estaba comiéndose un bocadillo, creo que me contaba, en su furgoneta, sentado en su furgoneta, en una de las zonas de aparcamiento de los vehículos, y en ese momento, por la emisora del vehículo, pues desde torre de control avisaron de que se había producido algo grave en las pistas, y pedían a todos los vehículos disponibles que se dirigieran hacia allí. Él no sabía realmente, porque en medio de esa niebla no sabía exactamente dónde se había producido. No sabía ni qué tipo de accidente, ni qué magnitud tenía, ni nada. A lo mejor ni siquiera sabía que habían chocado dos aviones. Claro, no se sabía. Un coche había tenido un pequeño percance, ¿no? Es que ni siquiera se vio desde la pista. Desde la pista no. Las únicas referencias que venían eran de los pilotos que iban a aterrizar en ese momento en Barajas, que por encima de la niebla vieron elevarse el hongo, un hongo de humo negro, del queroseno ardiendo, y dijeron: ha pasado algo en las pistas. Y desde torre de control también se oyó un ruido, una explosión muy fuerte, y en pista también algunos empleados de las diferentes compañías que trabajan en el aeropuerto pues también dijeron que habían escuchado una explosión, pero no se sabía realmente lo que había pasado, no se veía. Entonces este hombre me contaba que bueno, pues por la emisora del furgón en el que él estaba, pues inmediatamente recibió el aviso de que todos los vehículos disponibles en pista acudieran a socorrer a las posibles víctimas del accidente, y él no sabía dónde ir. Entonces estaba aparcado muy cerca del cuartel de bomberos del aeropuerto, y entonces pues se puso a seguir a los bomberos según salían de él. Pero la niebla era tan intensa que hasta los propios bomberos se perdieron. Se perdieron al llegar al lugar del accidente. No sabían llegar, porque la niebla era intensísima, ya digo, que se veía apenas unos metros por delante. Entonces él se fue detrás, y hasta que dice que en un momento determinado fue de los primeros en llegar, junto con los bomberos. Dice que de pronto esa niebla blanca se transformó en una niebla de color negro y un tufazo del queroseno ardiendo. Y bueno, dice que en ese momento ya empezaron a ver los cuerpos de algunas de las víctimas, que incluso estaban en sus asientos todavía abrochados, despegados por la pista. El hombre se me emocionaba, ¿no? Él me comentaba que cuando llegó a su casa esa noche, pues lo primero que hizo fue abrazarse a su hija, que tenía una hija pequeña, por lo visto. ¡Qué horror! Porque venía bastante impactado por lo que había visto, y fue de los primeros en auxiliar a las víctimas, porque dice que también lo primero que se encontró fue a los supervivientes vagando por las pistas.
Entonces hay que imaginarse la escena, que la escena debió ser dantesca. Qué horrible, qué terrible. Y bueno, el tercer incidente, ¿no?, en menos de un mes, ese incendio que muchísimos madrileños, bueno, toda España recordará, ¿no?, en Alcalá 20, esa discoteca. ¿Qué pasó? Bueno, pues era el 17 de diciembre, perdón, cerca de las 5 de la madrugada. La discoteca ya iba a cerrar, quedaban un par de centenares de asiduos de este local que tenía mucha fama en aquel entonces, de la movida madrileña y demás. Y bueno, pues prácticamente estaban cerrados, ya estaba la gente, los empleados de la discoteca estaban echando a los últimos rezagados, ¿no? Y en ese momento pues parece que se produjo un cortocircuito. La discoteca había sido reformada hacía poco tiempo y la verdad es que bueno, los materiales que se habían empleado en la reforma pues eran bastante inflamables. ¿De mala calidad? No. ¿Eran ilegales? Yo creo que por aquel entonces eran legales. En aquel entonces, pues bueno, las medidas de seguridad no son las que pueden existir hoy en día, ¿no? Y bueno, pues por lo visto prendieron fuego en unos cortinajes que había en una zona de escenario de la discoteca y aquello pues empezó a arder. ¿Y cómo se produjo el fuego? Un cortocircuito. Un simple cortocircuito, pues saltó una chispa y prendió en las cortinas. O sea, no fue un pitillo, no... No, según las investigaciones fue eso. Y bueno, pues aquello empezó a arder. Algunos de los que estaban en la discoteca pensaron que se trataba de un espectáculo de cierre de discoteca y entonces pues no se alarmaron, pero aquello empezó... Y sobre todo la gente se empezó a alarmar cuando no podía respirar, porque el incendio, por culpa del incendio se desprendieron gases tóxicos y la gente se empezó a asfixiar. Los más afortunados y los que reaccionaron más a tiempo consiguieron llegar a la salida. Hay que tener en cuenta que Alcalá 20 estaba por debajo del nivel del suelo, era subterránea, la discoteca. Como muchas, claro, para los ruidos. Y entonces, hasta que accedieron a la superficie, pues les costó trabajo. Lo que pasa es que los más afortunados consiguieron salir por la puerta principal. Aquellos que se dirigieron hacia las puertas de emergencia, pues se encontraron con una trampa mortal, porque las puertas de emergencia estaban completamente cerradas. Y entonces, por culpa del humo, los gases tóxicos desprendidos por el incendio, pues prácticamente quedaron asfixiados y se fueron amontonando unos encima de otros. Hay que imaginar la situación de pánico que pudo vivir esa gente en los instantes finales de sus vidas. Inimaginable. Inimaginable, tú lo has dicho. ¿Cómo es posible que esas puertas estuviesen cerradas? ¿De quién es esa responsabilidad? Bueno, la verdad es que creo que en su día se comentó que estaban cerradas porque se acumulaban los cubos de basura delante o porque querían impedir que la gente se colase por las puertas. En fin, hubo varias versiones. El caso es que estaban cerradas en contra de la normativa vigente en aquel entonces. Y bueno, pues a raíz del incendio llegó a haber un juicio en el que se llegó a condenar al electricista que había hecho la instalación eléctrica y se condenó también a un inspector, creo que era del Ministerio de Industria, que había dado el visto bueno a las reformas que se habían hecho. Luego también se condenó al Estado español, como responsable civil subsidiario, con el pago de 2.000 millones de pesetas, de las pesetas de entonces, que se tardaron mucho tiempo en pagar a las víctimas. Pero la verdad es que fue una tragedia. Yo recuerdo las imágenes que salieron publicadas en prensa y en los informativos de aquel entonces, y las imágenes eran dantescas. Vamos a recordar, ¿cuál es la cifra de fallecidos? Quiero recordar que la cifra de fallecidos en Alcalá 20, en la discoteca Alcalá 20, fueron 81 personas. 81 personas que murieron en esa discoteca. Lo que iba a ser una noche de fiesta casi para celebrar la antesala de la Navidad, pues se convirtió en una noche terrible, trágica. Es que 17 de diciembre empezábamos ese 20 y tantos de noviembre, en menos de 3 semanas se produjeron más, todos en Madrid, ¿no? Todos en Madrid, y estuvo a punto de haber una cuarta tragedia. Aún hubo un accidente más, ¿no? Pero creo que sin muertos. Sin muertos, fue un accidente de metro en la estación de Menéndez Pelayo de aquí de Madrid, y fue un tren que descarriló cuando creo que estaba entrando a la estación. Lo que pasa es que, como tú bien dices, por fortuna no se produjeron víctimas mortales. Hubo 90 heridos. 90 heridos. 90 heridos. Claro, pero imagino que de esos 20 heridos, pues no todos tendrán un rasguño en el brazo. Claro, hubo heridos de diversa consideración, ¿no? Pero bueno, estuvimos a punto de vivir una cuarta tragedia. Esta habría sido el 12 de diciembre. O sea, en el plazo de 3 semanas, 4 gravísimos accidentes en Madrid. Los meses negros de Madrid, completamente. Sí, o sea, no solo Madrid, toda España. Toda España y el mundo se sobrecogió. Exactamente, porque
las víctimas de la Avianca eran 161, las de Barajas 80 Sí, creo que por ahí 80 y pico, casi un centenar. y estas también 81, o sea, más de 300 personas Más de 300, en menos de 3 semanas. y lo sorprendente es que no ha sido, o sea, no fueron ataques terroristas, no, accidentes Accidentes, la que mala... se podrían haber evitado. Se podrían haber evitado, desde luego. Si hacemos un repaso, lo que hablábamos, el de Avianca pues fue un error humano, el de Barajas también fue un error humano, que con los medios de hoy en día pues posiblemente se hubiera evitado, y el de Alcalá 20 pues también, una sucesión de que el destino, un trágico destino quiso poner a Madrid en la cabecera de todos los titulares informativos y los medios de comunicación de la época, y desgraciadamente fue así. Hay testimonios de Enrique Tierno Galván y que en aquel entonces era alcalde de Madrid, y de Joaquín Leguina, que era el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que hablaban directamente de eso, de que bueno, que estaban deseando que acabaran aquellas semanas trágicas para Madrid, ¿no? Y que se olvidara todo aquello, porque realmente el impacto fue brutal. Porque España ha vivido algo parecido en cuestión de accidentes. En tan poco tiempo, una sucesión tan trágica, no. Hay que recordar que España tiene el siniestro récord del accidente aéreo más grave de la historia de la aviación, que es el accidente de los Rodeos, en el cual chocaron dos jumbos cargados de pasajeros, y sigue ostentando el récord. Creo que fueron 560 y tantas víctimas mortales las que se produjeron en este accidente, y es la mayor tragedia aérea de la historia. Y España sigue ostentando ese trágico récord. Luego, pues más recientemente tenemos otros accidentes aéreos de discotecas, pues bueno, también a todos nos vienen a la cabeza Madrid Arena. Madrid Arena, efectivamente, pero desde luego ninguno de la trascendencia y con el número de víctimas de Alcalá 20. Pero bueno, esperemos que esos récords se queden allí, que nunca sean superados y que nunca se vuelva a producir una sucesión de accidentes como los que sucedieron en Madrid en 1983. ¿Y en el mundo, José? Bueno, en el mundo pues tenemos también tragedias de este tipo, sobre todo en los países asiáticos. De vez en cuando nos sorprendemos con catástrofes, sobre todo en discotecas, además en fin de año, en Hay que fechas tener así. mucho cuidado por las aglomeraciones de Claro, las aglomeraciones de gente pues siempre son peligrosas, y más si no se respetan las medidas de seguridad mínimas, ¿no? Y en cuestión de navegación aérea, pues yo creo que yo soy de las personas que opinan que la navegación aérea es segura. Es muy segura, es segurísima. Lo que pasa es que bueno, cuando se produce un accidente aéreo, pues siempre nos impacta por el número de víctimas, se producen muchas víctimas de golpe, ¿no? Las imágenes siempre que se ofrecen en los medios de comunicación son muy impactantes, nos llama mucho la atención. Pero bueno, desde luego el volar es el medio de transporte más seguro que existe, y cada día es más seguro, y las tripulaciones pues cada día están más preparadas y los aviones cada día son más seguros. Ya digo, a raíz del accidente de Barajas y de Avianca, pues bueno, se adoptaron una serie de medidas a nivel global que seguramente han evitado muchos accidentes posteriores. Bueno, acordémonos incluso de los accidentes que ocurren y que ni siquiera se ha encontrado el avión, como hace varios años el de Malaysia Airlines. El de Malaysia Airlines, y también otro que no se había encontrado. Hay varios casos. En España tenemos algún caso de los años 50, 60, de aviones que han desaparecido y que nunca se han encontrado los rastros. ¿Eso cómo es posible? Bueno, pues quizás a lo mejor... Porque desaparecen en el mar, ¿no? En el caso de lo que me refería... Porque si desaparecen en tierra se terminan encontrando al final. Pues no hay que pensar así. Es que claro, un avión nos puede parecer algo muy grande. Bueno, me acuerdo el de los Andes con todo el equipo de fútbol, pero terminaron encontrándolo al final. Bueno, gracias a ellos fueron que ellos, escaparon, fueron ellos los que sobrevivieron de una manera brutal. Recurriendo al canibalismo, ¿no? Pero los cadáveres de sus compañeros, ¿no? Pues sí. Pero gracias a eso pudieron coger fuerzas para escapar de los Andes, bajarlos y pedir ayuda. Así es. Porque es verdad que todos las fuerzas de seguridad les habían buscado, no habían cesado, pero
Ya en ese momento ya les habían dado por desaparecido, ya se habían suspendido cualquier labor. Pasa como el vuelo de Malasia, que se ha perdido en el Índico, hace ya más de un año que se dejaron las tareas de búsqueda. Y es que un avión nos puede parecer algo muy grande y que es muy difícil perderse. Para los que no entendemos, a mí me parece, pero en el océano increíble pensar que no se encuentra ese avión. Pero en el océano Índico, por ejemplo, es un océano. Encontrar un avión es prácticamente como encontrar una aguja en un pajar, incluso más difícil. Entonces, bueno, pues es muy complicado, por mucho que se rastree y demás, pues en un área de búsqueda tan inmensa resulta realmente muy complicado localizar un avión que se haya podido estrellar o una embarcación incluso que se haya podido hundir. Lo hemos visto ahora con el Ara San Juan, el submarino de la Armada Argentina, ¿no? Que se han tardado varios meses en encontrar sus restos. Es muy complicado, nos puede parecer que bueno, que con los medios que existen ahora, con los despliegues de fuerzas de seguridad o de fuerzas de unidades de rescate y demás, pues que puede resultar relativamente fácil, pero no es así, es muy complicado, es una labor realmente muy complicada. Es que el mundo nos juega muy malas pasadas, la verdad. Sí, bueno, la verdad es que uno de los misterios que quizás a lo mejor convendría que lo tratáramos un día aquí en el programa, en el Centinela del Misterio. Estás invitado, José. Yo encantadísimo de comentarlo, sería el de vuelo de Malasia Airlines, porque reúne algunos elementos del misterio que bueno, pues no son... Hasta el día de hoy todavía no se han encontrado ninguna explicación sobre lo que le pudo pasar a este avión, ¿no? Porque se rumorea existen muchas leyendas urbanas también alrededor de lo que le pudo pasar, pero realmente no se sabe con exactitud qué es lo que pudo ocurrir con este avión, qué es lo que pudo suceder a bordo de la cabina de pasajeros para que este avión desapareciera, ¿no? Pues José, te invito que el próximo día que vengas aquí a la redacción abierta nos cuentes todos esos misterios que giran en torno al avión de Malasia Airlines. ¿Qué te parece? Yo encantadísimo. Yo de hablar de esos temas, sabes que me encanta y espero que a los espectadores también estén encantados de escucharnos. Pues seguro que sí. Pues José Hernández Garbi, escritor y colaborador de El Centinela del Misterio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como te acabo de decir, estás invitado a la próxima. Así que muchas gracias, muy buenas noches y feliz año. Igualmente, y a todos los espectadores, por supuesto, de Intereconomía. Yo encantado de estar aquí. Encantados nosotros también de que estés aquí. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.